Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a continuación de este estudio que lleva como título Guerra de Simiente. Esta sería la tercera parte de este estudio que para mí ha sido de gran bendición y espero que para cada uno de ustedes esté siendo de grande bendición. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que habrán de escuchar este estudio y habrán, mis amados hermanos, de estudiar conmigo la palabra de lo que Dios nos quiere decir por medio de los textos bíblicos que estamos estudiando. Así, mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 10, es donde estaremos centrando nuestro estudio en este video, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Antes de desarrollar estos textos bíblicos que acabamos de leer, vamos a recordar un poco de lo que leíamos o estudiábamos en el video anterior, en lo que era la segunda parte del estudio. Vemos, amados hermanos, hablábamos que Caín y Abel ofrecieron un sacrificio a Dios, pero que Dios vio bien o con buenos ojos el sacrificio de Abel, pero no el sacrificio de Caín. Y estudiábamos que el corazón de Caín era malo, era un hombre malo, incluso antes de ofrecer el sacrificio, y que por eso Dios no había visto con agrado el sacrificio de Caín, o sea, no lo había recibido bien, porque Caín prácticamente ofreció a Dios no lo mejor, sino que hizo un ofrecimiento como que se lo estaba haciendo a cualquier persona. Entonces pareciera ser, según lo que estudiábamos, es que en el corazón de Caín ya había maldad, incluso antes de ofrecer el sacrificio. Y vemos cómo Dios trata de hacerle entender que él tiene que recapacitar con respecto a su postura. Porque cuando Dios lo confronta, decíamos que Dios no lo confronta para condenarlo, sino que al contrario, Dios lo confronta para que él recapacite y que vea su estado en el que está equivocado, que está en un error. Pero, mis amados hermanos, parece que Caín no entendió o no quiso entender, no quiso retroceder, no quiso, mis amados hermanos, ser restaurado por Dios, sino que al contrario, él decidió seguir siendo malo, seguir siendo perverso hasta el punto en el cual él mató a su propio hermano. Y eso llevó a que Dios lo maldijere a Caín, porque prácticamente él ya era una persona irredimible. Ya era alguien en el cual él había decidido en su corazón vivir hasta la muerte rebelde a Dios en sus pecados, en sus delitos. Esto era algo de lo que estudiábamos en el estudio anterior. Así de que ahora vamos a llevar la secuencia de lo que es este estudio en los textos que acabamos de leer del libro de Génesis capítulo 6. En estos textos la Biblia nos narra o nos dice de cómo la maldad del ser humano ha crecido tanto que a Dios le duele en el corazón
el haberlos creado. La humanidad se había corrompido de una manera tan grande que a Dios, dicen los textos, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque la maldad del hombre estaba de continuo, dice la palabra, o sea, de que estaban de mal en peor, estaban en una situación tan perversa que llegaron al punto, igual que Caín, de ser irredimibles. Ya Dios les había dado tiempo, mis amados hermanos, para que se arrepintieran. Dios les habló a través de Noé. Dios les dio tiempo, Dios quiere redimir a la humanidad, pero parece que la humanidad quiere vivir sin Dios, quiere una vida en pecado, una vida en desorden, una vida en rebeldía, siendo malos. Y veíamos de cómo Satanás ha venido trabajando para que la humanidad viva en pecado y rebelde a Dios. Leíamos y hablábamos también en el video anterior de que el enemigo nada más lo que quiere es destruir al hombre, destruir la imagen que Dios hizo en el ser humano. Eso es el objetivo de Satanás, de que el ser humano sea irredimible y Dios no pudiese, amados hermanos, traer aquel que le aplastaría la cabeza en el futuro. Vamos a ir estudiando esto poco a poco para que sea Dios ayudándonos a entender el aspecto espiritual, que para mí es muy importante ir entendiendo esto. Y vamos a llevar la secuencia de este estudio, mis amados hermanos. Veamos lo que nos habla el versículo 6 de los textos que acabamos de leer. Aquí nos dice que a Dios le dolió el corazón porque ellos ya no tenían retroceso, ya eran irredimibles, ya habían llegado al punto en el cual estaba Caín, que ya prácticamente habían decidido en su corazón no obedecer a Dios, vivir una vida sin Dios, abandonar a Dios. Ellos habían decidido ya en su corazón vivir sin Dios, vivir una vida en pecado, vivir una vida, mis amados hermanos, en abandono delante de Dios, sin tener ningún tipo de relación con Dios, mis amados hermanos. Y veíamos en los estudios anteriores, incluso desde la introducción, desde el video de la introducción, que cuando el ser humano peca, le falla a Dios y prácticamente quiere vivir como él quiere, como a él le da la gana, él le está diciendo a Dios: Señor, no quiero que gobiernes mi vida. Pero lo que el ser humano no se da cuenta del engaño que el enemigo, amados hermanos, pone o mina en su corazón y en su mente, es que cuando el ser humano niega a Dios, se rebela contra Dios, le está entregando el señorío de su vida al enemigo, a Satanás. Prácticamente el ser humano no quiere que Dios lo gobierne, pero ahora, si Dios no lo gobierna, lo va a gobernar el príncipe de las tinieblas. Dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. Eso nos enseña la Biblia. Entonces, cuando el ser humano se niega a Dios, mis amados hermanos, le entrega el control de su vida a Satanás. Por eso es que vemos muchas veces que la gran mayoría de personas se deleitan en el pecado, se deleitan en la maldad, y la maldad crece cada día más. Hay cosas peores, vemos cosas peores en el ser humano, porque eso va creciendo, porque Satanás va minando los corazones, porque Satanás tiene el control de sus vidas, mis amados hermanos. Por eso es que muy importante es entender el punto de vista espiritual de este estudio, de estos textos bíblicos, mis amados hermanos, que prácticamente el ser humano le entregó el señorío de su vida a Satanás, al enemigo, mis amados hermanos. Por eso es que el enemigo nos dice, la Escritura nos habla que él vino solo para matar, hurtar y destruir, mis amados hermanos. Y eso es muy claro, nosotros lo vemos día con día con tanta situación que sucede, y cómo vemos que el ser humano ahora en día cada día está empeorando en sus maldades.
Seguimos adelante en el verso 7. En este verso vemos cómo Dios decide acabar con todo tipo de vida en la tierra, incluso los animales, por causa de la maldad del hombre. Qué importante es este texto o estas palabras, porque dice de que Dios decidió destruir todo tipo de vida por causa de la maldad del ser humano. Qué importante es esto. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando el ser humano peca, cuando el ser humano falla a Dios, deja de ser, amados hermanos, de Dios y se entrega a las manos del enemigo. Eso afecta a todo, incluso hasta la misma tierra afecta, mis amados hermanos. Qué importante es entender, ir entendiendo esto. Por eso es que por causa de la maldad del hombre, dice que Dios decide acabar con todo tipo de vida en la tierra. Y por eso es muy importante ir entendiendo el aspecto espiritual. En los versículos 8 y 9 nos damos cuenta, vemos cómo no todo está perdido. No todo Dios destruye a todos, sino que dice la palabra de que Noé halló gracia delante de Dios, porque dice de que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, o sea que no se había corrompido. Parece ser que Noé, mis amados hermanos, no se había contaminado, no le había entregado el dominio de su vida a Satanás, sino que él seguía dependiendo de Dios, seguía permitiendo que Dios reinara en su vida, que Dios controlara su vida, que Dios fuese su proveedor, su protector, su ayudador. Noé, mis amados hermanos, no se había corrompido, y por eso es, mis amados hermanos, que no todo estaba perdido, sino que por medio de Noé, amados hermanos, Dios decide salvar a Noé y a su familia, y por medio de él todavía habemos seres humanos en la tierra. Qué importante es esto, mis amados hermanos. Es muy hermoso ir viendo cómo el enemigo ha ido trabajando durante tanto tiempo para la destrucción del ser humano, pero cómo Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, también ha ido un paso adelante siempre para que el ser humano se mantenga, mis amados hermanos, firmes y se mantenga en la mirada de Dios, para que Dios pueda redimir y pueda salvar a la humanidad. Qué importante es como Dios ha ido teniendo cuidado de la humanidad. Para ir avanzando, vamos a ir leyendo los siguientes versículos de el capítulo 6 de Génesis. Vamos a leer del 11 al 17. Vamos a leerlo tal y como está escrito. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Oh, vemos, mis amados hermanos, que a pesar
del diluvio, a pesar de que Dios destruye, amados hermanos, la mayoría de la humanidad, también vemos la misericordia de Dios con Noé. Vemos cómo Dios guía a Noé para que construya un arca y pueda ser salvo él. Qué importante es, mis amados hermanos, porque vemos cómo el arca es un tipo de Jesucristo. El arca nos señala la salvación, así como Dios utilizó el arca para salvar a Noé y a su familia. También Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, a salvar a la humanidad de la condenación eterna. Qué importante es ir entendiendo que el arca nos habla de Jesucristo o nos señala que en un futuro nosotros también tendríamos a un Salvador que nos estaría salvando del pecado, que nos estaría salvando de la condenación eterna, que nos estaría restaurando, rescatando de las garras, de las manos del enemigo, porque la misma palabra nos enseña que Dios nos ha trasladado por medio de Jesucristo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así nos habla la palabra. Qué importante es ir entendiendo esto, de cómo el arca, mis amados hermanos, que salvó, que rescató a Noé y a su familia, es nuestro Señor Jesucristo ahora en día. Es el arca que lo salva a usted y a mí y a todo aquel que quiera ser salvo. Nos enseña la palabra eso. Qué importante es. Vemos cómo en estos versos se nos relata que Dios vio como toda la tierra estaba llena de violencia. Dios vio cómo estaba corrompida. Por eso que Él decide destruirla, destruir a todo ser viviente, dice, nos enseñan estos textos bíblicos. Pero que también vemos la misericordia de Dios al ver que Noé era justo delante de Él. Y por eso lo manda a construir el arca, mis amados hermanos, para que Noé y su familia se salven. Y conocemos la historia de que también entraron muchos animales en el arca para que después poder volver a poblar la tierra. Mis amados hermanos, ahí vemos la misericordia de Dios, la misericordia de Dios con todo aquel que es justo, con todo aquel que quiere vivir bien delante de Dios, todo aquel que quiere vivir bajo la cobertura de Dios, bajo el dominio de Dios. Dios es justo, Dios nos promete salvarnos, nos promete rescatarnos, porque eso es lo que representa el arca, la salvación de cada uno de nosotros, de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es ir viendo este tema, porque espiritualmente es de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo Satanás casi logra corromper a toda la humanidad. Casi todos fueron corrompidos. Imagínense el tipo de maldad que había en ese tiempo, mis amados hermanos. Que para que Dios le haya dolido en su corazón y haya Él decidido destruir a la humanidad. Imagínese usted el tipo de maldad que había. Pero qué importante es que Noé se mantuvo firme. Qué importante, mis amados hermanos, es ir entendiendo esto. Y vemos cómo Dios siempre está un paso adelante del enemigo. Aunque el enemigo quiera destruir, corromper a la humanidad, para que Dios no pudiese usar aquel, para que naciera aquel al cual le aplastaría la cabeza, el enemigo intentaba corromper a la humanidad y su descendencia. Qué importante es que Dios siempre en su gran amor y misericordia estaba un paso adelante del enemigo para mantener a la humanidad firme, para mantener su remanente siempre firme, mis amados hermanos, porque el objetivo del enemigo es que el ser humano se corrompiera de tal manera, mis amados hermanos, que Dios no pudiese
no pudiese, mis amados hermanos, ya utilizar al ser humano. O sea, de que prácticamente la simiente de la mujer no pudiese nacer porque el ser humano estaba corrompido de una manera. Y qué bendición, mis amados hermanos, es ir entendiendo que Dios siempre está un paso adelante del enemigo para ir cuidando y protegiendo a la humanidad, mis amados hermanos. Qué bendición es que Dios siempre nos cuida, nos protege, nos bendice a la humanidad. Y qué importante es porque vemos que la humanidad se había corrompido, había perdido el propósito verdadero por el cual Dios lo había puesto aquí en la tierra, por el cual Dios había creado al ser humano, que el ser humano era, mis amados hermanos, la persona o el ser indicado para administrar la tierra, para administrarlo. Por eso es que Dios había puesto a Adán y a Eva en el huerto y les dijo que administraran el huerto, que administraban lo que Dios les estaba dando. Y qué importante es porque ellos se habían corrompido su naturaleza, su propósito, mis amados hermanos. Y veamos que qué curioso es cuando se habla del corrompimiento del ser humano y del corrompimiento de la naturaleza, de la verdadera naturaleza del ser humano. Porque es muy importante entender esto, porque cuando Dios decide, mis amados hermanos, más adelante, crear al pueblo de Israel para tener con este propósito de servirle a Él, de vivir para Dios, Dios le da ciertas leyes. Y una de las leyes que Dios le da al pueblo de Israel es que cuando ellos cosecharan, ellos no deberían de mezclar semillas, mis amados hermanos. No deberían de mezclar semillas. ¿El por qué? Porque esto hacía que se corrompiese la verdadera naturaleza de cada semilla por la cual Dios la había creado. Entonces, por eso es que vemos, mis amados hermanos, que cuando el ser humano se corrompió delante de Dios, él perdió su verdadera naturaleza, o sea que perdió el propósito por el cual Dios lo había creado. Y veamos qué importante es esto, este ejemplo que les estoy poniendo de la semilla, cuando Dios manda al pueblo de Israel a no mezclar semillas, a no sembrar las semillas mezcladas, porque eso corrompe la naturaleza de la semilla. Veamos lo que nos habla el Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 19. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animal de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Esto lo que nos da a entender es que si mezclamos esto, lo que Dios nos ha dado, se pierde el propósito por el cual fue creado o fue hecho. Por ejemplo, las semillas no podían ser mezcladas porque se perdía el propósito de cada una de ellas. Lo mismo era con los animales, con el ganado. Se perdía el propósito de cada una de ellas. Por eso es que Dios mandó a no mezclarse, o sea que era un corromper a los animales, corromper al ganado, corromper la semilla. Perdían el propósito, perdían su verdadera naturaleza. Por eso es que Dios manda al pueblo de Israel a no hacer esto. Y es lo mismo que sucedió cuando el ser humano se corrompió, mis amados hermanos, antes del diluvio. Y por eso es que Dios manda el diluvio, porque el ser humano se corrompe a tal grado de que pierde su propósito. Perdió su verdadera naturaleza el ser humano.
Por eso es que a Dios le dolió. Perdió lo que Dios le había dado. ¿Qué era lo que Dios le había dado? Dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea, de que el ser humano era una representación de Dios aquí en la tierra. Por eso es que Dios lo había puesto a administrar en el huerto del Edén. Qué importante es ir entendiendo poco a poco este tema espiritual, porque nos ayuden mucho, mis amados hermanos, nos ayuden mucho a entender muchas cosas de las cuales desconocíamos, incluso en nuestro ser interior, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Esto afecta para bien, porque Dios eso es lo que quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere bendecirnos, mis amados hermanos. Eso es lo que Dios quiere, porque lo mismo que sucede con una semilla al corromperse, sucede con la humanidad. Pierde el propósito para el cual fue creado. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla, nos dice en 2 de Corintios, vamos a leer, mis amados hermanos, 2 de Corintios, es donde el apóstol Pablo nos habla. 2 de Corintios 6:14, estaremos leyéndolo. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Imagínense lo que el apóstol Pablo nos dice, que qué comunión hay la luz con las tinieblas, o qué comunión hay aquel que es justo con el injusto. Lo que hace es corromper la naturaleza del justo cuando se mezcla con un injusto, o cuando la luz se mezcla con las tinieblas corrompen la luz. Qué importante es ir entendiendo este aspecto, amados hermanos, espiritual. Por eso que él decía, no unáis en yugos desiguales. Qué importante y qué maravillosa la palabra de Dios, e ir entendiendo estos aspectos espirituales que ayudan mucho a nuestras vidas, mis amados hermanos. Vamos a seguir con el estudio. Vamos a leer Génesis capítulo 7. Vamos a ir avanzando. En Génesis capítulo 7 estaremos leyendo el versículo 1. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué importante es, mis amados hermanos, que a pesar de que la generación se corrompa, a pesar de que la generación se pierda en maldad, se pierda en pecado, se corrompa, se destruya a sí misma, Noé se mantuvo firme. Y eso es el objetivo, uno de los objetivos en nuestras vidas, que a pesar de que suceda lo que suceda con toda la humanidad, nosotros tenemos que mantenernos firmes delante de Dios, bajo la cobertura de Dios. Qué importante es eso, mis amados hermanos, porque este texto bíblico nos ayuda también a entender cómo Dios es justo y misericordioso, porque manda a Noé a entrar en el arca. Eso nos habla de justicia, de misericordia también. Dios lo manda a entrar para que él fuere salvo, él y su familia, para que ellos no fueran destruidos con el diluvio. Podemos ver la misericordia de Dios sobre aquellos que obedecemos su palabra, porque Dios también salva a la familia. Mire qué importante también es eso, porque Dios salva a toda la familia de Noé al ver que era un hombre justo. Y vemos, mis amados hermanos, cómo Satanás no logra su objetivo. Estuvo a punto de hacerlo, pero no logró el objetivo de corromper a toda la humanidad. Aunque entendemos que la guerra continúa. Él continúa día tras día acechando a la humanidad,
acusando a la humanidad, mis amados hermanos. Él insiste en separar a la humanidad de Dios. Insiste en destruirla para que no tenga salvación. Ese es el objetivo del enemigo, destruirnos en pecado para que el ser humano no pueda ser salvo. Para que Dios, mis amados hermanos, no pueda salvar a la humanidad. Y no es porque Dios no pueda, no es porque Dios no quiera, sino que porque el ser humano endurece su corazón a tal punto en el cual ya Dios no puede obligar al ser humano a aceptarlo a sí mismo, sino que el ser humano decide en sí mismo, mis amados hermanos, el no vivir para Dios, en obediencia a Dios. Oh, qué bendición tan grande, mis amados hermanos. Es como Dios siempre teniendo cuidado de la humanidad y de los suyos. Qué importante es esto. Vamos a saltar hasta el capítulo 9 del libro de Génesis, 9, versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice la palabra tal y como está escrita. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Oh, qué bendición tan grande. Aquí vemos donde ya Dios los ha salvado, los ha rescatado de la destrucción y les da el mandato de fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Qué importante es esto, porque Dios da el mandato, mis amados hermanos, para que ellos sigan con el legado de que Dios le da a Noé, de que ellos sigan avanzando con la humanidad, multiplicándose, llenando la tierra de seres humanos, en representación de Dios acá en la tierra. Qué importante es ir entendiendo esto. Él los manda a multiplicarse. Sigamos adelante, dice el versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al 17, mis amados hermanos, para que ir entendiendo esto. Qué bendición más grande. Dice la palabra tal y como está escrita: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Gloria a Dios. Qué importante, mis amados hermanos, estos textos bíblicos que acabamos de leer en Génesis 9. Porque Dios dice la palabra que después que manda a multiplicar a Noé y a su familia y a llenar la tierra, dice de que Él les habla y Él establece un pacto con ellos. Y con toda, dice la palabra, y con toda ser viviente en la tierra, y la tierra
no es solamente con Noé, con la humanidad, sino que dice de que Él ya no derramará diluvios, ya no destruirá la tierra con diluvio, sino que al contrario dice que establece un pacto y dice: pondré por señal mi arco, dice, mi arco, dicen los textos bíblicos, y me acordaré cada vez que el arco de Dios aparece. Él se acuerda de que no va a destruir la tierra con diluvio. Vamos a ver algunos detalles, dos aspectos que considero que son muy importantes el tomar en cuenta ya para ir terminando lo que es este tercer estudio. Vamos a ir viendo eso, ya de que después Él le da la orden. Dios Él se compromete a no destruir la tierra con diluvio. El mismo Dios se compromete con toda criatura que habita en la tierra a no destruirlos con diluvio. Son dos aspectos los que quiero que tomemos en cuenta y no pasarlos por alto. El primero de ellos es que vemos que es Dios quien hace pacto con Noé. No es Noé quien hace pacto con Dios. Y esto es algo muy importante, mis amados hermanos, que más adelante o en el siguiente estudio quizás estaré dando el detalle del por qué es importante el tema del pacto, ya que ahora en día cómo se manipulan a las personas dentro de las congregaciones utilizando esa palabra: haz pacto con Dios. Y Dios, si tú das esto, Dios te va a dar tanto, o Dios te va a dar más. ¿Cómo se manipula con eso a las personas? Y aquí quiero dar a entender esto porque es importante entender que es Dios quien hace pacto con el hombre, no el hombre hace pacto con Dios. Y esto quiero dejarlo muy en claro, porque al menos ese es mi punto de vista. El hecho de que el ser humano no puede hacer pacto con Dios, porque Dios es mayor que el ser humano. Dios no, un ser humano no puede ponerle condiciones a Dios. Por eso es que Dios, Él mismo hace el pacto, Él mismo se compromete, Él mismo hace todo. Porque el ser humano no puede hacer nada, no puede ponerle condiciones a Dios. Ese es uno de los primeros aspectos porque lo considero de bastante importancia. Que Dios se compromete después de rescatar a la humanidad a no volverla a destruir con diluvio, dice la palabra. El segundo aspecto, mis amados hermanos, que Dios pone la señal. Primero es que Él se compromete, Él hace un pacto. Y segundo, que Él mismo pone la señal del pacto. Para recordar a la humanidad que la humanidad cada vez que vea ese arco se dé cuenta de que Dios se acuerda de que Él no va a volver a destruirlos con diluvio. Eso es una señal que es muy importante para nosotros como seres humanos. Y recordamos la promesa que Dios nos ha dado. Y Dios también recuerda la promesa que Él nos dio a nosotros de no destruirnos con diluvio. Porque es muy importante esto, mis amados hermanos. La esperanza que nosotros tenemos o que nos da cuando vemos ese arco formado en el cielo. Señal del pacto que Dios dio a Noé, mis amados hermanos. Pero veamos o entendamos que Dios en su promesa de no volver a destruir a la humanidad, lo que Él está diciendo es que Él estaría, mis amados hermanos, dispuestos a restaurar a la humanidad de su maldad, aun si a Él mismo le tocaría pagar el precio, para que pudiésemos ser redimidos. Y esto es muy importante porque si usted se recuerda que estuvimos hablando un poquito del arca y que el arca representaba o nos señalaba la salvación de Jesucristo sobre toda la humanidad,
Y recordemos, mis amados hermanos, de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para rescatarnos de la condenación eterna, para rescatarnos del pecado. Él pagó el precio que a nosotros nos tocaba pagar. Él pagó el precio porque no había nada ni nadie quien pudiese pagar ese precio para rescatarnos de la condenación eterna, mis amados hermanos. Eso es muy importante porque el versículo 11 de este capítulo que acabamos de leer nos dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Qué importante es eso, mis amados hermanos. El entender de que Dios ya no va a destruirnos con diluvio y que Él puso la señal del pacto para recordarse tanto a nosotros como Él de no destruirnos. Y aquí hay unos aspectos también muy importantes, pero que lastimosamente lo estaremos viendo hasta el siguiente video, mis amados hermanos, porque son bastante importantes de entender y de desarrollar. Para irlo haciendo más despacio, lo vamos a dejar para el próximo video, ir desarrollando lo que es estos dos puntos y este tema con respecto primero al pacto y segundo a la señal del pacto. Qué importante es esto. Así de que para el siguiente video estaremos desarrollando esto a profundidad para ir entendiendo lo maravilloso que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Espero, mis amados hermanos, que Dios los haya bendecido con este estudio y que el Señor nos siga bendiciendo con los estudios que vienen más adelante. Espero que también ustedes estén ansiosos de, así como lo estoy yo, de ir desarrollando este estudio poco a poco de cómo Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Gracias, mis amados hermanos, por haberme acompañado. Que Dios les bendiga grandemente y espero que estén en el próximo video. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y gracias.